Buenas tardes. El día de hoy les vamos a explicar el valor económico EVA. Los integrantes son Willy Velandia, José Felipe Amaya y Juliet Hernández. ¿Qué es el EVA? El EVA es el importe que queda en una empresa una vez cubiertas la totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima proyectada o estimada. Otra definición que le da la Universidad de AFIT define al EVA como una medida absoluta de desempeño organizacional que permite apreciar la creación de valor, la cual también permite medir la calidad de las decisiones gerenciales. Hay que tener en cuenta que una empresa con ánimo de lucro debe generar mayores rendimientos que el costo de capital que emplea para sus operaciones. Las principales ventajas que tiene el EVA: permite identificar los generadores de valor de la empresa, promueve una medición para la creación de riquezas que alinea las metas de los administradores con las metas de la compañía. Permite determinar las inversiones de capital, estas generando un rendimiento mayor a su costo. Combina el desempeño operativo con el financiero en un reporte integrado que permite pues, la toma de decisiones. Los objetivos del EVA son aumentar el valor de la empresa, es decir, que sean mayores las utilidades con menor inversión de capital. Otro objetivo es trabajar con mínimo riesgo, o sea, equilibrio de la deuda a largo plazo y el patrimonio. ¿Cómo se calcula el EVA? El EVA es igual a la utilidad de las actividades ordinarias antes de intereses y después de impuestos menos el valor contable del activo por el costo promedio del capital. Por un lado, en la utilidad antes de intereses y después de impuestos se obtiene sumando a la utilidad neta los intereses y eliminando las utilidades extraordinarias. El cálculo sería de la siguiente manera. La utilidad neta le vamos a sumar los gastos financieros, le vamos a restar las utilidades extraordinarias, le vamos a sumar las pérdidas extraordinarias si las hay y pues mediante esta fórmula se calcula la utilidad antes de intereses y después de los impuestos. Los costos promedios de capital. El costo promedio de capital es el costo promedio de toda la financiación que ha obtenido la empresa. Ya, digamos, calculando la utilidad antes de interés y después de impuestos, se toma el activo por el costo de capital y ahí tenemos el EVA. Y digamos acá se puede pues, expresar en porcentaje el incremento pues, anual que ha tenido el mismo. Si hay incrementos, si de pronto hay decrecimiento, pues se eleva, se calcula mediante porcentaje. Hay que tener en cuenta que una empresa crea valor si el retorno sobre las inversiones es mayor que el costo de capital. Si por el contrario el retorno de las inversiones es menor que el costo de capital, se destruye el valor. En síntesis, si el resultado del cálculo del EVA es positivo, se crea valor. Si el resultado del cálculo del EVA es negativo, por el contrario, se destruye valor. Vamos a pasar a un ejemplo práctico de cómo calculamos el EVA. Vamos a suponer que tenemos una empresa cuyas fuentes de financiación son las siguientes. Un pasivo corriente por valor de 3.820.000 pesos, un pasivo a largo plazo por 4.940.000 pesos. Para este ejemplo también aplicaría un patrimonio, pues para nuestro caso vamos a asumir que es cero. En caso de que hubiera patrimonio, igual se incluiría entre los valores porque son fuentes de financiación para la empresa. En total, pues nos da que tenemos una financiación entre pasivo corriente y pasivo a largo plazo por un valor de 8.760.000 pesos. El pasivo corriente representa dentro del pasivo una participación del 43.6%, mientras que el pasivo a largo plazo representa un 56.4% para un total del 100% del valor total
financiado por la empresa. Vamos a suponer que el costo de utilizar estos recursos, el pasivo corriente, el pasivo a corto plazo, es del 26%. Y para el pasivo a largo plazo, vamos a suponer que el costo es el 35%. Nos da un total de 61% del costo. Pero este no es el costo que vamos a traer para calcular el EVA, sino vamos a traerlo haciendo la siguiente operación. Vamos a calcular el costo de capital promedio ponderado. Este costo de capital se obtiene multiplicando el porcentaje de participación por el costo de la utilización de estos recursos. Para el ejemplo vamos a dejarlo en decimales. Entonces, multiplicamos porcentaje de participación, el pasivo corriente por su respectivo costo, nos da el costo de capital promedio ponderado. El pasivo a largo plazo, hacemos la misma operación, nos da aproximadamente un 11% de costo de capital promedio ponderado para el pasivo corriente y un 19, casi un 20% de un costo de capital promedio ponderado para un pasivo a largo plazo, lo que nos da un total aproximado del 31%. Entonces, este resultado, cabe aclarar que las utilidades operacionales deberían estar por encima del 31% para cubrir todo lo que es el costo de la utilización de estos recursos. Ese es el ideal, que esté por encima del costo de capital promedio ponderado total. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la siguiente operación. El capital usado. En total, el capital usado que tenemos es de 8.760.000 pesos. Vamos a multiplicarlo por el costo de utilizar ese capital, que es alrededor del 31%. Esto nos da un valor, costo por uso de este capital, de 2.722.258 pesos. Ese es el valor que nos toca pagar por utilizar este capital de terceros. ¿Sí? Vamos a suponer que la empresa tuvo unas utilidades operacionales por un valor de 3 millones de pesos. Como el valor de las utilidades operacionales es superior al costo por uso, el EVA que nos va a arrojar es un EVA positivo. Para este caso decimos que la empresa está agregando o creando valor. Por el contrario, si la empresa tuviera, por ejemplo, utilidades operacionales por 2 millones de pesos, nos arrojaría un EVA negativo. Para este caso, estaríamos diciendo que la empresa estaría destruyendo valor. Entonces, pues básicamente en eso consiste el cálculo del EVA. Muchas gracias.